bienvenidos a mi canal, donde nos sumergimos de lleno en el universo de las series y telenovelas que nos hacen vibrar. Hoy, vamos a viajar a un lugar lejano y fascinante, un lugar donde el amor se entrelaza con el peligro. Los secretos se esconden a plena vista y el drama está a la orden del día. Sí, amigos, hoy hablamos de las telenovelas turcas. Prepárense porque vamos a descubrir juntos esas producciones que han conquistado corazones en todo el mundo. Esas historias llenas de pasión, intriga y, por supuesto, muchísimo drama. Si eres de los que se enganchan con facilidad, te advierto que este vídeo te va a crear una lista de pendientes, que te mantendrá ocupado por semanas. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te arrepentirás. Siempre estamos explorando nuevos mundos y compartiendo nuestras pasiones seriéfilas. Así que dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Vamos a empezar este viaje turco. ¿Listos para dejaros llevar por las tramas que os robarán el corazón? ¡Vamos allá! Empezamos con una que seguro que ya habéis oído hablar, Amor Eterno o Kara Sevda en su idioma original. Esta telenovela es una joya, un drama romántico que te estruja el corazón. La historia se centra en Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica de una familia adinerada. Se enamoran perdidamente, pero las diferencias sociales y las maquinaciones de terceros hacen que su amor parezca imposible. Hay mentiras, secretos familiares oscuros y un villano que te hará odiarlo con todas tus fuerzas. Amor Eterno es una montaña rusa de emociones, una historia de amor prohibido que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. La química entre los protagonistas es palpable, y la banda sonora es simplemente preciosa. Si buscas una telenovela que te haga llorar a moco tendido, esta es tu opción. Pero vayamos más allá de la simple sinopsis. Amor Eterno es una telenovela que explora las profundidades de la desigualdad social y cómo ésta puede afectar las relaciones humanas. Kemal y Nihan no solo luchan contra sus propios sentimientos, sino también contra las expectativas de sus familias y la sociedad en general. La telenovela no se limita a mostrar el romance idealizado, sino que también presenta los obstáculos reales que enfrentan las parejas que provienen de diferentes mundos. El personaje de Emir Kozcuoğlu, el villano, es crucial para la trama. Su obsesión por Nihan y su deseo de controlarlo todo lo convierten en un antagonista memorable. Emir no es simplemente malvado por serlo, sus acciones están motivadas por su propia historia familiar y sus inseguridades. Es un personaje complejo que, a pesar de ser odiado, también genera cierta empatía. La ambientación del Amor Eterno, con sus impresionantes paisajes de Estambul y sus elegantes escenarios, también juega un papel importante en la telenovela. La ciudad se convierte en un personaje más, testigo de los amores y desamores de los protagonistas. Además, la banda sonora, con canciones emotivas y melodías melancólicas, complementa a la perfección la atmósfera de la telenovela, intensificando las emociones del espectador. Ahora, cambiamos de registro con una historia de venganza y poder, Ezel. Esta telenovela es un thriller psicológico que te mantendrá al borde del asiento. Ömer, un joven mecánico, es traicionado por sus amigos y su novia, acusado injustamente de un crimen que no cometió y enviado a prisión. Allí, sufre todo tipo de vejaciones y sale transformado. Con una nueva identidad, Ezel regresa para vengarse de aquellos que arruinaron su vida. Pero, ¿hasta dónde estará dispuesto a llegar por su venganza? Ezel es una telenovela con un ritmo trepidante, llena de giros inesperados y personajes complejos. La trama es intrincada y te obliga a estar atento a cada detalle. Si te gustan las historias de venganza con un toque de misterio, no te puedes perder Ezel. Profundizando en Ezel, vemos que no es solo una historia de venganza, sino también una reflexión sobre la amistad, la traición y la redención. Ömer, antes de convertirse en Ezel, era un hombre inocente y confiado. La traición de sus amigos y su novia lo destruye por completo y lo transforma en un ser frío y calculador. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Ezel comienza a cuestionar sus propios métodos y a preguntarse si la venganza realmente vale la pena. Los personajes secundarios de Ezel son tan importantes como el protagonista. Cada uno de ellos tiene sus propias motivaciones y secretos, lo que contribuye a la complejidad de la trama. Cengiz, el mejor amigo de Ömer y uno de los principales responsables de su traición, es un personaje particularmente interesante. Su ambición y su codicia lo llevan a cometer actos atroces, pero también muestra momentos de vulnerabilidad y arrepentimiento.
La dirección de Bethel es impecable, con escenas de acción emocionantes y momentos de gran tensión dramática. La telenovela utiliza flashbacks y flashforwards para revelar información de forma gradual, manteniendo al espectador enganchado a la historia. La fotografía de Bethel es oscura y sombría, lo que refleja el estado de ánimo del protagonista y la atmósfera de la telenovela. Sigamos con Fatmagul Unsuku Ne, que en español sería algo como ¿Cuál es la culpa de Fatmagul? Esta telenovela es un drama social que aborda un tema muy delicado, la violación. Fatmagul, una joven inocente que vive en un pueblo costero, es brutalmente agredida por un grupo de jóvenes. La telenovela sigue su proceso de recuperación y su lucha por rehacer su vida. Es una historia dura, pero también inspiradora, que pone de manifiesto la fuerza y la resiliencia de las mujeres. Fatmagul Unsuku Ne es una telenovela que te hará reflexionar sobre la justicia, la sociedad y el poder del amor. Es una historia que te tocará el alma y te dejará pensando durante días. Es importante mencionar que trata un tema muy sensible, así que si eres susceptible a este tipo de contenido, quizá quieras considerarlo antes de verla. Fatmagul Unsuku Ne es más que una telenovela, es una denuncia social. La telenovela aborda temas como la violencia sexual, el estigma social, la impunidad y la importancia del apoyo a las víctimas. La historia de Fatmagul no es solo su historia, sino la de muchas mujeres que han sufrido abusos y han tenido que luchar contra un sistema que a menudo la revictimiza. La actuación de Beren Saat, la actriz que interpreta a Fatmagul, es excepcional. Logra transmitir el dolor, el miedo y la rabia de su personaje de una manera conmovedora y realista. La telenovela también destaca la importancia del apoyo familiar y comunitario en el proceso de recuperación de una víctima de violación. La familia de Fatmagul, a pesar de las dificultades, se mantiene unida y la apoya incondicionalmente. El personaje de Kerim, uno de los agresores de Fatmagul, también es complejo. A medida que avanza la historia, Kerim muestra arrepentimiento por sus actos y trata de redimirse. La telenovela plantea la pregunta de si es posible perdonar a alguien que ha cometido un delito tan grave. Fatmagul Unsuku Ne generó un gran debate en Turquía sobre la violencia sexual y la necesidad de proteger a las mujeres. La telenovela ayudó a crear conciencia sobre el problema y a romper el silencio que lo rodeaba. Cambiando completamente de género, nos adentramos en el mundo de la comedia romántica con Erkenci Kusuo, Pájaro Soñador. Esta telenovela es fresca, divertida y llena de encanto. Sanem, una joven soñadora y un poco alocada, empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Kan, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación estará llena de obstáculos y malentendidos. Erkenci Kusuo es una telenovela perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Los protagonistas tienen una química increíble y la trama es ligera y entretenida. Si buscas una telenovela que te haga reír y suspirar, esta es tu opción. Además, los paisajes de Estambul son espectaculares y te harán querer visitar Turquía de inmediato. En Erkenci Kusuo, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman es el ingrediente secreto que hace que esta telenovela sea tan adictiva. Su conexión en pantalla es palpable, y su habilidad para transmitir las emociones de sus personajes hace que el público se enamore de su historia de amor. Pero Erkenci Kusuo es mucho más que una simple comedia romántica. La telenovela también explora temas como la importancia de seguir tus sueños, la búsqueda de la identidad y el valor de la familia y la amistad. Sanem es un personaje inspirador que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por perseguir sus pasiones. Kan, por su parte, es un hombre independiente y aventurero que aprende a abrir su corazón y a confiar en el amor. La ambientación de Erkenci Kusuo es vibrante y colorida, con escenas rodadas en los hermosos paisajes de Estambul y en la costa turca. La música de la telenovela es alegre y pegadiza, lo que contribuye a crear una atmósfera optimista y divertida. Erkenci Kusuo es una telenovela que te deja con una sonrisa en el rostro y te recuerda la importancia de creer en el amor y en ti mismo. Continuamos con otra comedia romántica que ha conquistado al público, Senkal Kapm o Llamas a mi puerta. Eda, una joven estudiante de arquitectura, se ve obligada a aceptar un acuerdo con Serkan, un exitoso y arrogante arquitecto. Durante 2 meses, fingirán ser pareja para que Serkan recupere a su exnovia. Por supuesto, lo que empieza como un simple acuerdo termina convirtiéndose en algo mucho más profundo. Senkal Kapm es una telenovela divertida, romántica y con personajes muy carismáticos.
La química entre los protagonistas es innegable y la trama es adictiva. Si te gustan las comedias románticas con un toque de drama, no te puedes perder Senkalkam. Además, la moda en esta telenovela es espectacular, preparaos para inspiraros con los looks de Eda. Senkalkam se destaca por su premisa original y la dinámica entre sus protagonistas, Eda YLDZ y Serkan Bolat. La idea de un contrato de amor falso que se transforma en una relación genuina es un tropo clásico, pero la serie lo ejecuta con frescura y encanto. El personaje de Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, es particularmente interesante. Inicialmente, es presentado como un hombre frío, calculador y obsesionado con el trabajo. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Eda lo ayuda a abrirse y a mostrar su lado más vulnerable. El vestuario de Eda, interpretada por Hande Erçel, es otro de los atractivos de la serie. Sus looks son modernos, femeninos y llenos de estilo, y han inspirado a muchas espectadoras a replicarlos. Senkalkam también aborda temas como la superación personal, la importancia de la amistad y el valor de la familia. Eda es una joven luchadora que no se rinde ante las adversidades y que siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Sus amigas la apoyan incondicionalmente y la ayudan a superar los obstáculos que se presentan en su camino. La serie también muestra la importancia de la familia, tanto la de Eda como la de Serkan, y cómo éstas influyen en sus decisiones y en sus vidas. Ahora, vamos con una telenovela histórica que te transportará a otro mundo, Mutese MYZYL, o El siglo magnífico. Esta telenovela narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Mutese MYZYL es una telenovela épica, llena de intrigas palaciegas, batallas y romances apasionados. La producción es impecable y el vestuario es espectacular. Si te gusta la historia y las telenovelas con un toque de drama, no te puedes perder Mutese MYZYL. Te aviso, son muchos capítulos. Pero te aseguro que la inversión de tiempo vale la pena. Mutese MYZYL no solo es una telenovela, sino también una lección de historia. La serie ofrece una visión fascinante de la vida en el Palacio Topkapi durante el reinado de Suleimán el Magnífico, mostrando las costumbres, las tradiciones y las intrigas políticas de la época. El personaje de Hürrem Sultán es uno de los más fascinantes de la historia turca. Una esclava que logró ascender al poder y convertirse en la esposa y consejera del sultán, desafiando las convenciones sociales de la época. Su ambición, su inteligencia y su astucia la convirtieron en una figura controvertida, pero también en una mujer poderosa e influyente. La producción de Mutese MYZYL es impresionante. Los escenarios, el vestuario y los efectos especiales recrean con detalle la opulencia del Imperio Otomano. La música de la serie es épica y emotiva, y contribuye a crear una atmósfera dramática y envolvente. Mutese MYZYL ha sido un éxito internacional, y ha sido vista por millones de personas en todo el mundo. La serie ha despertado el interés por la historia turca y ha contribuido a promover la cultura turca en el extranjero. Volviendo al drama contemporáneo, os presento Ukukur. Esta telenovela nos sumerge en un barrio peligroso de Estambul, controlado por la familia Koval. Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Ukukur después de años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio para protegerlo de una banda rival. Ukukur es una telenovela llena de acción, suspense y drama familiar. La trama es intensa y los personajes son complejos y moralmente ambiguos. Si te gustan las telenovelas con un toque de acción y mafia, no te puedes perder Ukukur. La banda sonora es también un punto fuerte de esta serie. Ukukur se distingue por su realismo y su crudeza. La serie no edulcora la violencia y la pobreza que existen en el barrio, y muestra las consecuencias de la delincuencia en la vida de las personas. La familia Koval es el corazón de Ukukur. Sus miembros son leales entre sí y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger a su barrio y a su familia. Sin embargo, también tienen sus propios secretos y conflictos internos, lo que los convierte en personajes complejos y humanos. La banda sonora de Ukukur es un elemento clave de la serie. Las canciones son melancólicas y emotivas, y reflejan el estado de ánimo de los personajes y la atmósfera del barrio. Ukukur ha sido un éxito en Turquía y en otros países, y ha sido elogiada por su realismo, su acción y su drama familiar.
La serie ha contribuido a generar conciencia sobre los problemas sociales que existen en los barrios marginales de Estambul. Sigamos con Yerde o Intriga. Sarp y Mert son dos hermanos que fueron separados al nacer y criados en bandos opuestos. Sarp se convierte en policía y Mert en miembro de la mafia. Sin saberlo, ambos se infiltran en las organizaciones del otro, lo que los lleva a enfrentarse en situaciones peligrosas y a descubrir la verdad sobre su pasado. Yerde es una telenovela llena de suspense, acción y giros inesperados. La trama es adictiva y los personajes son muy interesantes. Si te gustan las telenovelas con un toque de thriller y acción, no te puedes perder Yerde. Yerde es un thriller psicológico que te mantiene en vilo desde el primer episodio hasta el último. La serie juega con la identidad de los personajes y te hace cuestionar sus lealtades. Sarp y Mert son dos personajes complejos y atormentados por su pasado. A medida que avanza la historia, ambos se ven obligados a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a sus propios demonios. La dirección de Yerde es impecable, con escenas de acción emocionantes y momentos de gran tensión dramática. La serie utiliza flashbacks y flashforwards para revelar información de forma gradual, manteniendo al espectador enganchado a la historia. Yerde ha sido un éxito en Turquía y en otros países, y ha sido elogiada por su trama adictiva, sus personajes complejos y su acción emocionante. Para aquellos que buscan una historia de amor diferente, os recomiendo Aşk Memnu o Amor Prohibido. Biter, una joven ambiciosa, se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan. Entre ellos surge una pasión prohibida que tendrá consecuencias devastadoras. Aşk Memnu es una telenovela llena de drama, intriga y pasión. La trama es intensa y los personajes son complejos y moralmente ambiguos. Si te gustan las telenovelas que exploran los límites del amor y la traición, no te puedes perder Aşk Memnu. Esta telenovela generó un gran revuelo en Turquía por su temática. Aşk Memnu es una telenovela que explora los deseos ocultos y las pasiones prohibidas. La serie plantea preguntas sobre el amor, el matrimonio, la fidelidad y la moralidad. Biter es un personaje complejo y atormentado por su pasado. Su matrimonio con Adnan no la hace feliz, y se siente atraída por la juventud y la vitalidad de Belul. Belul, por su parte, es un joven hedonista que vive el presente sin pensar en las consecuencias. Su relación con Biter es una aventura que lo consume y lo lleva a tomar decisiones que cambiarán su vida para siempre. Aşk Memnu es una telenovela visualmente impactante, con escenarios elegantes y un vestuario sofisticado. La música de la serie es dramática y emotiva, y contribuye a crear una atmósfera de tensión y pasión. Aşk Memnu generó un gran debate en Turquía sobre la infidelidad y los límites del amor. La serie fue elogiada por su trama provocadora y sus personajes complejos, pero también fue criticada por su contenido moralmente cuestionable. Otra recomendación es Medcezir, que es una adaptación turca de la famosa serie americana DOC. La historia sigue a Yaman, un joven de un barrio humilde que es acogido por un abogado rico. Yaman se adapta a su nueva vida y conoce a Mira, una chica de clase alta con la que surge una conexión instantánea. Medcezir es una telenovela juvenil con un toque de drama y romance. La trama es entretenida y los personajes son carismáticos. Si te gustaba DOC, seguro que disfrutas de Medcezir. Medcezir es una adaptación fiel de DOC, pero también tiene su propio estilo y personalidad. La serie explora temas como la diferencia de clases, la identidad y la búsqueda del amor. Yaman es un personaje carismático y luchador que se gana el corazón de Mira y de los espectadores. Mira, por su parte, es una joven rebelde que busca su propio camino en la vida. La serie cuenta con una banda sonora moderna y pegadiza, y sus personajes visten a la última moda. Medcezir ha sido un éxito en Turquía y en otros países, y ha sido elogiada por su trama entretenida, sus personajes carismáticos y su estilo visual moderno. Y para terminar este recorrido por las telenovelas turcas que te robarán el corazón, os presento Bir Zamanlar Kukurova o Érase una vez en Kukurova. Esta telenovela nos transporta a la Turquía de los años 70 y nos cuenta la historia de Zule y Yılmaz, dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul después de cometer un crimen. Se refugian en una granja en Kukurova, donde intentan empezar una nueva vida. Sin embargo, su pasado los persigue y su amor se pone a prueba. Bir Zamanlar Kukurova es una telenovela épica, llena de drama, romance y suspense. La producción es impecable y los paisajes son espectaculares.
Si te gustan las telenovelas con un toque de melodrama clásico, no te puedes perder Birza Manlar Kukurova. Birza Manlar Kukurova es una telenovela que te transporta a otra época y a otro lugar. La serie recrea con detalle la Turquía de los años 70, mostrando sus paisajes rurales, sus costumbres y sus tradiciones. Zuleya y Yılmaz son dos personajes apasionados y luchadores que se aman profundamente, pero que se ven obligados a enfrentarse a un destino cruel. La serie cuenta con una producción impecable, con escenarios impresionantes y un vestuario auténtico. La música es dramática y emotiva, y contribuye a crear una atmósfera de tensión y pasión. Birza Manlar Kukurova ha sido un éxito en Turquía y en otros países, y ha sido elogiada por su trama épica, sus personajes apasionados y su producción impecable. Hemos recorrido un montón de historias, ¿verdad? Hemos visto amor, venganza, drama, comedia, historia. Las telenovelas turcas tienen de todo. Espero que este viaje haya despertado vuestra curiosidad y os haya dado algunas ideas para vuestra próxima maratón seriéfila. Recapitulando, hemos explorado desde dramas románticos desgarradores como Amor Eterno, hasta thrillers psicológicos llenos de venganza como Ezel. Nos hemos adentrado en la crudeza de Fatmagulun Suku-Ne, la frescura de Gerkencikus, la diversión de Senkalkap y la épica de Mutesem YZYL. También hemos visitado los peligros de Kukur, la intriga de Yerde, la prohibición de Gaskmemnu, la adaptación de Mencecir y el melodrama de Birza Manlar Kukurova. Un auténtico banquete de emociones turcas. Quiero daros las gracias de todo corazón por acompañarme en este viaje. Espero que hayáis disfrutado descubriendo estas telenovelas tanto como yo he disfrutado compartiéndolas con vosotros. Me encantaría saber cuáles de estas telenovelas os han llamado más la atención. ¿Ya habéis visto alguna? ¿Cuál es vuestra telenovela turca favorita? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y recomendaciones. Y ahora, llegamos al final del vídeo, pero esto no significa que nuestra aventura termine aquí. Os invito a que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos amantes de las telenovelas y, por supuesto, a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Ayudadme a que esta comunidad siga creciendo y compartiendo nuestra pasión por las series y telenovelas. Activar la campanita es clave, así no te pierdes ninguno de mis próximos vídeos llenos de recomendaciones, análisis y mucho más. Hasta la próxima, y que las historias sigan robándoos el corazón. Adiós.